Buenas tardes, amigos y hermanos. En esta tarde quiero compartir con ustedes esta información que es de suma relevancia, pero muy importante para la humanidad. Hablemos de la Sagrada Biblia. La Biblia, podemos decir con toda seguridad que contiene un tesoro incalculable, un tesoro celestial que rebasa toda la capacidad de entendimiento de los hombres. Es una fuente de vida eterna maravillosa. Es algo que el hombre que la conoce, el hombre que la ha escudriñado y ha encontrado su mensaje, es el que puede testificar con toda seguridad y con toda confianza respecto de su contenido. No hay en el mundo, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, un libro que se le compare. Es única. Su valor es grandísimo. Lo increíble es por qué teniendo en este mundo un libro tan valioso y que tiene ya muchísimos años entre los hombres, ¿por qué los hombres lo desconocen? Pero peor aún, ¿por qué no les interesa saber qué contiene? Realmente, hacer caso omiso de la Biblia, opinar de la Biblia sin conocimiento, es una pérdida de tiempo. Nadie debería de pensar o de ver la Biblia solo por oídas, por lo que otros han dicho. Este es un libro divino que requiere el conocimiento personal de cada ser viviente. La Biblia tiene una estructura literal, así está constituida y consta de 66 libros. Está dividida en dos testamentos. El primero, llamado Antiguo Testamento, un pacto principalmente dado en el monte Sinaí al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y luego todo lo que siguió, aparte de los 5 libros de la ley, vienen libros de historia, poetas, poéticos, salmos, proverbios, profetas, haciendo un total de 39 libros. El Nuevo Testamento con 27 libros, algunas cartas pequeñas, con sus 27 libros escritos por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, haciendo así un total de 66 libros. Es importantísimo conocer el contenido de cada libro. Es riquísima su información, su enseñanza. Sobre todo, cuando se entiende que el Antiguo Testamento fue un pacto nacional, un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel,
pero además fue un pacto temporal. Un pacto que señalaba hacia el futuro la llegada del Mesías, la llegada de la redención del hombre. Y el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento, se abre el cielo para el conocimiento del único y verdadero Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. Pero lo que quiero compartir en esta tarde con cada uno de ustedes es que hay principios o algunos principios fundamentales en la Biblia. Y lo primero que les digo es que su naturaleza, saber o conocer su naturaleza, es de suma importancia, la naturaleza de la Biblia. Quien conozca esto ya no va a opinar de la misma como tal vez hasta el día de hoy lo ha hecho. Va a cambiar radicalmente su postura respecto a la Biblia. Su contenido, que está muy asociado con su naturaleza. Pero ahí su propósito es también muy importante. ¿Por qué fue dada la Biblia? Y su eficacia. Son 3 puntos, en realidad, los que quiero compartir con ustedes. Pero la idea es que conozcamos más o menos apropiadamente esto, porque de aquí depende muchas cosas. Nuestra fe, fundada en nuestro conocimiento de Dios, nuestro amor por la Biblia, nuestra credibilidad plena. De aquí depende nuestra vida. En la ignorancia de la Biblia, no podríamos hablar de vida, porque ignorar el contenido de la Biblia es ignorar a Dios, es ignorar, inclusive ignorarse uno mismo. Luego es muy importante estudiar estos principios fundamentales que se encuentran aquí. Su naturaleza es la palabra de Dios, así lo dice la propia Biblia. Esta escritura de Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de vosotros, o de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, esto es muy importante, sino según es verdad, la palabra de Dios. Eso es lo que es la Biblia, de principio a fin, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Siendo la palabra de Dios, es de naturaleza divina. Esto hace una diferencia enorme respecto a los libros, a la literatura que se encuentra en este mundo, es decir, a todo aquello que ha sido escrito por hombres. Algunos estudiosos de la Biblia lo llaman, para hacer esta diferencia, a esto que estamos viendo aquí como escritura sagrada, es decir, la escritura divina, y escritura profana, la que no es divina, la del mundo. Yo lo digo nada más en una manera de poner las cosas
aquí en claro como estamos hablando, que es de naturaleza divina porque es la palabra de Dios. Y aquí es importante reconocer lo que no se puede hacer ninguna semejanza en cuanto a la palabra de Dios, que es de naturaleza divina, con las palabras de los hombres, con las enseñanzas de los hombres. Son dos cosas, dos campos muy distintos, muy diferentes. Y en esto voy a poner un poco más énfasis, que siendo la palabra de naturaleza divina, es uno de sus principales propósitos. La creación, lo voy a decir así, de un nuevo mundo, la creación de una nueva sociedad, la creación de un nuevo hombre, de una nueva mujer, de seres nuevos completamente. Eso es lo que yo deseo que todo mundo sepamos. Hay una gran diferencia entre la creación literal, que es la creación del mundo literal, la creación de Adán y Eva, la creación de todo lo que hay en el mundo, a lo que ahora es el fruto, el propósito de Cristo Jesús en este mundo. Por eso es que hay dos testamentos, como les decía, el uno, el antiguo pacto, que anunciaba la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios, y el nuevo pacto que es, por así decirlo, la noticia concluyente, es decir, donde se nos dice, ya llegó, ya está aquí. Ya lo que esperábamos ya ha llegado. El tiempo se cumplió y ya ha venido el Salvador del mundo. Toda esta información está muy clara en las páginas del libro de Dios. Y el punto al que me refiero es este, que está en el verso 23. Noten ustedes, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Aquí simiente corruptible es la simiente de Adán. Toda la descendencia física o natural, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La gente no sabe esto, por eso les decía que ignoran la Biblia. No se puede hablar de vida, no se puede hablar de Dios, no se puede hablar ni siquiera del hombre mismo, porque todo lo que se diga está muy lejos de la realidad de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos ha hecho. En la palabra de Dios, en su naturaleza, por lo mismo, está este poder. Tiene el poder de hacer renacer a los hombres y a las personas, pero ya no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Y esto dice por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La simiente corruptible nace y muere. La simiente incorruptible nace y nunca jamás morirá. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a menos que los hombres que reciben a Cristo se rebelen o se vayan en una apostasía abierta de desobediencia, entonces pueden perderse, pero si son fieles, no hay pérdida alguna. Dice el verso 24.
Porque toda carne, note usted, el verso 24 explica ya parte de lo que está en el 23. Hablando de la simiente corruptible, dice, toda carne, que es la simiente corruptible, es como hierba. Es una figura que se nos da como ejemplo. Y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. ¿Y cómo es la flor de la hierba? Pues la hierba se seca y la flor se cae. Esa es la simiente corruptible. El hombre nace, crece, llega el tiempo en que en su juventud y en sus primeros años de adulto pareciera que es dueño de todo y por lo tanto tiende a hacer su propia voluntad y a confiar en sus propias ideas. Pero llegan los años, si es que Dios se lo permite, en los que ya no es lo mismo. Ya todo pasó lo que fue aquello tan glorioso de la juventud. Y llega el momento en que ya no escucha correctamente, ya no mira correctamente, ya no camina normalmente. Y todo se acaba. Así que ese es el hombre. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Quiere decir, la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra de Dios permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y los que nacen de esta palabra que permanece para siempre, también viven para siempre. Esa es la gran diferencia. Esto lo tocaremos un poquito más adelante. Pero la palabra de Dios, además de ser divina, es infalible y perfecta. Quiere decir que no contiene error alguno y jamás se equivoca. En la Biblia no hay ningún error. Hay muchísima gente, muchísimos comentarios, inclusive escritos, de gente que apunta o señala la Biblia como un libro contradictor, testimonios falsos, según la opinión de algunos, pero cuando uno estudia a fondo estos comentarios, se da cuenta, usted se puede dar muy bien cuenta, que la gente opina de esa manera por falta de conocimiento verdadero de la Biblia o por causa de alguna mala interpretación. Algún texto o textos que se están violando, se está aplicando mal el tiempo, se está sacando de contexto la escritura y por eso se encuentran contradicciones aparentes. Pero eso no es posible. Esto yo lo he analizado a través de los años muchísimo. Y jamás vamos a encontrar un mínimo error en las escrituras. Lo que sí vamos a encontrar son muchos errores del hombre al aplicar muy mal algunas cosas. Algunas cosas son literales y las aplica el hombre de manera simbólica. Otras son simbólicas y las aplica al revés. Algunas son figuras literarias y las aplica literalmente como si fueran cosas físicas. Las metáforas, parábolas y tantas enseñanzas que tienen su interpretación correcta, pero que muchas veces el hombre no se da cuenta y viola esos principios de interpretación, como lo es la hermenéutica. La Escritura dice, santifícalos en tu verdad, en la oración de Cristo al Padre, tu palabra es la verdad. Y aquí nadie podrá negar que, por lo tanto, siendo la verdad
La verdad absoluta de Dios es infalible, es perfecta y que no contiene ni contendrá jamás ningún error. Todo esto lo estoy señalando para que usted se anime, para que escudriñe la Escritura, para que la conozca, para que nadie se lo platique, que nadie se lo diga a su manera, que usted la conozca, que dedique tiempo y esfuerzo y que haga lo correcto para sacar el mejor contenido que hay en la Biblia. En una ocasión, después de que el Señor hacía tantos bienes al pueblo de Israel en su ministerio, lo estaban acusando de blasfemo, como lo hicieron varias veces. Y el Señor aquí les dijo, se llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, porque ellos estaban disgustos porque dijo que era hijo de Dios o que Dios era su padre. Y yo cito esta escritura para que ustedes vean lo que hay en el paréntesis. Cristo dijo, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué? Porque es de naturaleza infalible, es perfecta, no contiene error, no puede ser quebrantada, no puede ser cambiada, no puede ser mejorada. La palabra de Dios es perfecta. Y por lo tanto, ya debería esto de generarnos a todos muchísimo interés, muchísimo amor por su conocimiento. Luego el Señor le sigue diciendo, al que el Padre santificó y envió al mundo, que era Él, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Cuando Él le citó el verso 35, se estaba refiriendo al Salmo 82, verso 6, donde dice a la letra, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, hablando a su pueblo de Israel. Y su contenido es enorme. Lo que la Biblia contiene es maravilloso, es la verdad. Y como lo dejo ver aquí, es la verdad, pero la verdad absoluta. Ya lo he dicho en otras ocasiones, esto no es nada relativo. Es la verdad absoluta. Hay un pensamiento social, universal, que la gente acostumbra decir que estos son otros tiempos para tratar de justificar muchísimas cosas que suceden en nuestras sociedades. Lo que años atrás era maldad, es muy probable que en alguna sociedad ahora ya no lo sea. Y que lo tienen por algo buenísimo, incluso justo, aquello que antes era pecado y ahora ya no se ve así. Porque dicen, el argumento es, ya son otros tiempos. Y yo tratando pues de ver las cosas con sencillez, yo siempre pienso y digo, desde tiempos muy antiguos, los tiempos están organizados por horas, días, semanas, meses, años, y siguen siendo los mismos. El hombre sigue siendo hombre. Lo que era pecado sigue siendo pecado. El adulterio, la fornicación, el homicidio, el robo, todo eso sigue siendo pecado. Que han cambiado o han evolucionado los pueblos socialmente hablando,
incluso culturalmente hablando, por la evoluciones culturales. Eso lo sabemos. Pero eso no autoriza a nadie a decir o a llamar a lo que es malo, llamarlo bueno. Excepto tal vez en algunos casos aislados por ahí, que realmente se vea que se había entendido o interpretado mal esto o aquello. Pero en verdad, el contenido de la Biblia está ahí y no cambia. Y lo malo, malo y lo bueno, bueno. Otra vez, el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aquí hay un principio muy importante en la primera de Pedro 4:11 para aplicarlo a lo que dijo el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo nos dice aquí a través del apóstol Pedro, si alguno habla, hablando de los hombres, de las personas que hablan del Evangelio, que hablan de Jesucristo, que hablan de la Biblia, que hablan de parte de Dios, vean ustedes cómo lo que yo les decía en el principio es correcto, que no podemos hablar de la Biblia si la ignoramos. Es decir, todo el mundo habla si quiere, aparentemente tiene esa libertad e incluso hasta puede decir que es un derecho la libertad de expresión. Pero no se trata de hablar por hablar. Si se va a hablar, hable de acuerdo a lo que es justo, lo que es correcto. La parte que sigue, hable conforme a las palabras de Dios. Y para hablar conforme a las palabras de Dios es importante conocerlas. No opinar nada más de acuerdo a la pura idea de la persona, no. Las ideas de los hombres muchas veces no tienen nada que ver con las palabras de Dios. Por lo tanto, si alguno habla de la Biblia, más aún si alguno enseña con la Biblia, hable, enseñe, conforme a las palabras de Dios. Un poquito más explicación en esto. El deber nuestro como hombres, como personas, es conformar nuestro razonamiento, conformar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, incluso nuestro corazón, con la palabra de Dios. Que no hagamos las cosas al revés. Que no conformemos las palabras de Dios o la palabra de Dios a nuestro razonamiento, a nuestra voluntad, para hacer que la palabra de Dios diga lo que nosotros queremos que diga. Así no es. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es absolutamente claro que este es un criterio que no se puede violar. La palabra de Dios es el criterio, es la regla única para hablar de Dios y para hablar de las cosas espirituales. Y es ahí donde el hombre se tiene que sujetar. Ahora, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. En la doctrina de Cristo, amigo, hermano, hermana, está perfectamente diseñado todo lo que es la administración en el reino de Dios. Ahí hay mucha información o toda la información necesaria para los administradores, para los que sirven en el culto y cómo debemos vivir. Está todo. Está la organización de la iglesia,
los lineamientos para entrar a la iglesia, que es el reino de los cielos, y las conductas que deben de existir en todas estas personas. No cambiar lo que Dios no ha hecho, no lo puede hacer el hombre. En muchos lugares, y hay mucha controversia y discusión, el porqué de la mujer. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué la mujer no puede ser una ministra? ¿Por qué no puede dirigir una congregación? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Muchas cosas que surgen. Pero solo una hay que saber y hacer. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, a lo que Él permite, no a lo que el hombre le plazca. ¿Por qué? Para que en todo, tanto en lo que se habla, se enseña, como en lo que se administra, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Clarísimo. Ese es el contenido de la Biblia en el principio de lo que estamos hablando. Por eso les digo que es importantísimo saber estas cosas. Es irreformable la palabra de Dios. No se puede reformar. El Señor dijo en una ocasión, el cielo y la tierra pasarán a una forma judía de expresarse, pero mis palabras no pasarán. Por eso yo puse aquí que es irreformable, no como me viene algo a la mente, no como nuestra Constitución mexicana, que en los últimos sexenios ha recibido más de 700 reformas. ¿Y saben qué? No para bien. Aparentemente son mejoras, pero no. No es así, es al revés. Es al revés, pero esa es otra cosa. Yo solamente les cito esto para que sepamos que la palabra de Dios es irreformable. Alguna ocasión oí por ahí en una noticia que un personaje por allá, ustedes saben, al otro lado del mundo, estaba hablando de reformar la Biblia porque ya estaba muy obsoleta y cosas por el estilo. Yo oigo esas cosas, pero yo sé lo que es la verdad y lo que contiene la Biblia, que es lo que los hombres todos debemos de conocer. A la fuerza no se nos puede hacer creer nada, pero yo le invito a usted a que escudriñe las Escrituras, a que las conozca personalmente. Aquí viene un ejemplo que puso Pablo en él y en este hermano que lo ayudaba, Apolos. Dice aquí, 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. Así que todo esto yo lo vengo aquí acomodando para que sepamos que no se puede de ninguna manera reformar la escritura, cambiar, corregir, no hay nada que hacer. Seguir el ejemplo de lo que está escrito es lo que es permisible, es lo que Dios nos ha dado. Luego, su propósito. El propósito de la Biblia, hay muchísimo que decir de todo esto, pero solo estoy dándoles yo algunos puntos específicos. Dar a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso tenemos la Biblia. Y mucha gente no puede argumentar que no se puede conocer a Cristo y que no se puede conocer al Padre, porque eso es en realidad un error. Claro que podemos conocer al Padre y al Hijo. Si Dios nos permite, en el próximo estudio hablaremos de cómo es que el Hijo da a conocer al Padre
y el Padre da a conocer al Hijo. Una cosa realmente maravillosa, lo veremos en su tiempo. Pero en la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, acerca del conocimiento que los apóstoles nos dan en cuanto a Jesucristo, dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, que es mucho de lo que se da en este mundo. Dar por sentado conocimientos ilógicos o realmente no sustentables o no sustentados en la verdad, porque son ideas, fábulas y cosas por el estilo. En el caso de los escritos que nos dan los apóstoles no hay nada de esto. Dice, no lo hemos hecho siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Habla en calidad o en su carácter de testigo presencial y de testigo ocular. Él con los demás apóstoles. Ahora miren cómo pone aquí. Él habla aquí en primera persona plural, sino como habiendo visto con nuestros. Esa es la primera persona plural. No habla él solo, habla él y los demás apóstoles, por lo menos aquellos que el Señor escogió para que lo acompañaran en este momento en que ocurrió lo que aquí está ahora escribiendo el apóstol. Dice el 17. Pues cuando él, Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto ocurrió en el capítulo 17 de Mateo. Usted puede leer del 1 al 7, que es donde está registrado este acontecimiento. Yo no lo puse aquí, pero se lo puedo leer. Si usted me permite, escuche lo que dice. Escrito en Mateo 17, versos del 1 al 7, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Es lo que Pedro está escribiendo o escribió acá en su segunda carta. Al oír esto, dice, los discípulos se espantaron o se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Ese fue un acontecimiento maravilloso que el Señor hizo delante de ellos. Estas cosas fueron hechas porque los apóstoles serían comisionados a un mundo hostil, a un mundo incrédulo, a un mundo de pecado, a un mundo terrible de oposición. Y sus enviados, es decir, sus apóstoles, no deberían retroceder por nada. Deberían de ir adelante a cumplir con lo que se les asignó, incluso hasta morir. Por eso el Señor les dio pruebas demasiado fuertes. Pruebas, como lo dijo en alguna ocasión el escritor Lucas, indubitables. Pruebas que no hay forma de objetarse. Y es así como los apóstoles escribieron todo lo que vieron
en el Hijo de Dios. Y luego él dice aquí en el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, que fue lo que ya les leí en Mateo, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo, ahí donde se transformó. Y luego dice, tenemos también la palabra profética más segura, todo lo que ya se había escrito en el Antiguo Testamento por los profetas, incluyendo a Moisés, que también fue profeta. Y dice esta palabra, él dice así, es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto es importante que lo aclaremos. ¿Qué es lo que Pedro dice que se debe entender antes de entrar al análisis de los profetas, de lo que dijeron los profetas acerca de Jesucristo? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es bien valioso. Eso debe estar bien claro. Ninguna profecía es enseñanza aquí, a lo que se refiere Pedro. Ninguna enseñanza de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Es decir, fue escrito lo que está en la Biblia por hombres, pero no fueron solamente hombres. Fueron personas, como dice aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron hombres elegidos y llamados por Dios, santificados, perfeccionados. Y aparte de todo eso, ustedes pueden ver, por ejemplo, esa gran visión de Isaías en el capítulo 6 de su libro, en el principio, cuando él vio al Señor sentado en el templo, en un trono, y cómo le pegó un tizón en la boca, en los labios, y cómo le dijo que era quitada su culpa, borrado su pecado. Bueno, Dios santificó a sus hombres que eligió para que fueran profetas, es decir, que cumplieran con sus mensajes al pie de la letra como Él los mandaba. Y ellos hablaron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. No escribieron lo que pensaron o lo que creyeron. El Espíritu Santo, lo voy a decir así, al fin que nos entendemos. El Espíritu Santo les sopló al oído lo que debían de ir escribiendo. Por eso es que la Escritura es perfecta. Porque aunque fuera escrita literalmente por hombres, no contiene el razonamiento de estos. Ellos escribieron lo que se les ordenó. Como dije, lo que se les sopló al oído, que es el significado realmente de inspirar. Es como cuando usted está en el Ministerio Público o ante alguna corte. Se está levantando un acta y muchas veces son dictámenes que solamente el escritor nada más escribe, pero no puede cambiar ninguna palabra, ninguna letra. E incluso muchas veces el que le está dictando le dice punto, punto y coma, punto seguido, le va indicando incluso la ortografía y la gramática. Bueno, aquí es bien importante entender esto porque nunca la profecía, nunca el contenido de los profetas y de la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es una fuente única y verdadera en la salvación y restauración de los pecadores. Maravillosa noticia para todos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, lo dice este otro apóstol. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cosas
por demás importantísimas, útil para enseñar, la única fuente verdadera que nos enseña de Dios, que nos enseña de nosotros mismos, que nos enseña del mundo, que nos enseña de todo, de la vida misma, incluso de la muerte. Y esto dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que la Biblia hace. Es fuente única y verdadera en la salvación, en la restauración de los hombres que están en pecado. Su eficacia es viva y eficaz para salvar a los pecadores. Dice esta escritura de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, primera característica, viva y es eficaz, no falla. Y es además más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí viene, penetra hasta partir el alma y hasta partir el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Usted puede entender coyunturas y tuétanos aplicándolo al cuerpo literal o al cuerpo físico. Pero el alma y el espíritu, eso es adentro, al ser, al espiritual. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Aquí es una personificación de la palabra. Estamos hablando de Dios mismo. El alma y el espíritu son discernidos o conocidos los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Él conoce cómo está su interior, cómo está mi interior. ¿Para qué engañarnos? ¿Para qué jugar al que no sabemos? Al inocentito. Sabemos bien que todo, el verso 13 dice, no lo puse ahí, pero dice, usted lo puede leer, el capítulo 4 de Hebreos, verso 13, y todas las cosas están desnudas, están descubiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y todas las cosas incluye su alma y su espíritu, mis pensamientos, mis intenciones del corazón. Maravilloso, ¿verdad? ¿Había escuchado usted esto? ¿Lo había pensado? Pues ahora tiene la oportunidad y de ese tiempo para hacerlo. En la Biblia Dios nos da a conocer su gracia y poder. Todos estos puntos son gloriosísimos. Pablo escribe a la iglesia o les habla a sus ancianos de la iglesia de Éfeso aquí en el capítulo 20 de Hechos, verso 32, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Todo esto y mucho más es lo que la palabra de Dios hace. Como conclusión diremos que en la Biblia se encuentra todo nuestro origen según lo dispuesto por Dios. Ahí podemos encontrar el origen literal nuestro, físico, y encontramos el origen divino, el origen de naturaleza divina, como lo vimos brevemente. Y aquí dice en Santiago 1:18, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermosísima información. Y todo hecho por la palabra de verdad, la palabra de Dios. Ahora Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia contiene toda la información respecto al origen del mundo, la creación del hombre, su desobediencia y su redención hecha por Cristo. Aquí está todo. Entonces, es importante prestarle atención, conocerla. Mire usted lo que está aquí. Un himno de alabanza en manera de oración, dicho o escrito por el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:3.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo también lo repito y lo digo, bendito. ¿Por qué? Porque según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¡Qué gran obra! ¿Y para qué? ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, para una herencia incorruptible. Esa es la esperanza viva a la que Él nos ha llamado. Para eso nos hace renacer en su palabra. Para darnos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Y dónde está? Dice aquí que está reservada en los cielos. Para vosotros, para los que creemos, para los que hemos sido llamados, para los que se nos ha otorgado su divina gracia. Y mire más, sigue diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Él nos hace nacer, Él nos da la herencia y Él nos guarda entre tanto que seguimos en el mundo lleno de muerte y de pecado. Él nos guarda para que no vayamos a claudicar, para que nadie se pierda. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande es el amor y el poder de Dios en Cristo Jesús! Créalo, recíbalo, vívalo. No importa quién o cómo sea usted que me está escuchando, si cree o no cree. Esto es para estudiarlo, razonarlo, pensarlo y obedecerlo. Es para todos. No importa lo que el hombre sea en este mundo, rico, pobre, famoso, sin fama, poder, con poder o sin poder, no importa, todos vamos a desaparecer de esta tierra y todos tenemos la oportunidad de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Todos tenemos el derecho otorgado por Dios de conocer su buena voluntad en sus sagradas escrituras. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando el Señor así lo haga. Terminamos viendo la figura de la Santa Biblia como empezamos, la Santa Palabra de Dios. Amémosla, escudriñémosla y vivámosla. El Señor dijo, y lo dice ahora, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Créalo, hágalo. Y usted, hermana, hermano, que ya está en Cristo, no se confíe. La Biblia es para estudiarse siempre, para mantenernos con vida siempre. No la olvide. No, como dice el dicho vulgar, no se duerma en sus laureles. Hay que esforzarse, hay que seguir. Y hay que seguir creciendo en el conocimiento que Dios nos da. En la fe, en el amor, en la justicia, en toda buena obra. Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.